ahí dale. ¿Ya? Entonces, le preguntaba cómo usted hace para medir las guaguachumbis. Según ellas, los que quieran, sean las delgaditas y las gordas. Las más robustas. Entonces, antiguamente decían, desde más antes, nunca ocupaban metro, así ni cinta métrica. Ahora ya estamos de moda. Eran más, que decían isca y brasa. Ya. O sea, de punta a punta, abrir los brazos. Ya. Ese sería isca y brasa. Isca brasa. Ya. Y para más gorditas decían isca y brasa y media. Chaupi, isca y brasa, chaupi. Chaupi y isca brasa. Ya. Isca y brasa, chaupi. Ya. O sea, 2 brasas y media. 2 brazas y media para las más. Según veo, en la cinta métrica, saben, me dice 1,60. Esto. 1,60. Nunca hemos medido eso. Claro. Pero si ya se sabe que de aquí a acá es 1,60 y unos 80 más. 80. Ah, Hasta interesante. aquí era la media. Entonces, la más gordita sabía decir que sea quimsa brasa. Sería una shubrasa, ishka brasa, quinsa brasa. 15 brazas. Me decían que con eso aguantan los anaquitos, nunca caen, aguantan bien. El anaquito. Y ahora están de moda, le gustan así chiquitas. Vea, les explico. Según ya le cogí la medida, así la medida, ni 2 brazas no es. Vea, nosotros sabíamos medir así, doblando, ni 2 brazas, vea. Claro, menos. Esta es la medida nueva. Nueva. La antigua son estas, pero un poquito más largo. Una brasa, shubras y shkebras. Y brasa. Claro. Eso es normal, pero las más gorditas me pedían que se haga más largo. Ishkebrasa media tashinapay o aguapay. Aguapay. Y la yapa. Y otras me pedían que sea quimsa brasa. Puta, se me cae nomás, decían el anaco. Y ahora, una vez le había pasado que había estado solo con esto, con los chiquiticos, más chiquito también. Y se le Ahora cayó. está de moda. Así ahora, no ve que, vean, esto es fabricado en telar o una máquina. Le envuelve y le incluye no sé cuántos metros, entonces en la medida le costan. Y en esta medidita nomás vean, ni vean. Ni siquiera. Entonces decía que una persona, una mujer me conversó, híjole, dice, se me abrió, de una se me bajó el anaco. Pucha, en la gente me tocó. Volver a subirme. Sí, entonces, por esa razón decía más antes, de gente antigua hablaba. Ahora se están andando, está por caerse el anaco, están andando nosotros bien cuidaditos, bien amarrando andábamos con mamachumbi y guaguachumbi bien envuelto, cosa que aguanta todo el día, nunca caía. Nunca se cae. Sí. Chévere. Eso era ishkebrasa y media, normal era ishkebrasa y media, ya era quimsa brasa. Una mayur le mandaba a tejer así, pero decía quimsa brasa la me haciendo. Eso es bueno, dijo. Ahora, los diseños que usted hace, ¿qué tipo de diseños suele hacer usted? ¿O puede hacer cualquiera? Yo empecé lo que me enseñaron esto. Mi papá no sabía. Sabía, era, en paz descanse, sabía primerito. Con eso ya me Se ubicó uso ya. de razón al saber tener de manual. Tener manualitos ahí. Todos sabíamos tejer. Cachalina, anacos, suco bachalina, ese que se envuelve. Suco bachalina, anaco, rebozo. De ahí de las señoras como llegaban
llegaban del centro, llegaban a saber, mandaba tejer cobijas, macanas, chalinas. Más antes ha sabido tejer lienzos, decían. Los lienzos, claro. Claro. Pero puro algodón. Ella mismo, mi mamá mismo, desmenuzando el pelado, sacar las pepas del algodón, Y cogía. hilar, hacer hilo, y mi mamá mismo hacer hilo y hacer tejer mi papá en los telares. Entonces telares había, y sabíamos, y los dos allá, el mismo papá sabía tejer, y ese lienzo, ahorita mi mamá se encargaba de salir cargado ese cantidad de metros, salía ahora en el río, no así aquí nomás. Ahora estamos de moda en la casa, ya tenemos agua. Nosotros no teníamos agua en la casa. Era en el río. Nada de riego arriba. Salíamos al río quebrado. Entonces ahí lavaba esos lienzos con caca de caballo, caca de burro, con eso blanqueaba. Eso lo hacía bien blanquito, no ve que es color oscuro, ese algodón. Entonces blanqueaba con eso. Y así sabían hacer ellos mismos. Cosía camisa y calzón. Los calzones. Calzón. Unos dicen por allá guartacalzón, otros dicen por acá hundillos calzos, saben decir. Ya. Eso sabía mi papá, de ahí no sabía esto. Esto sabía, ahorita después aprendió esto, mamá chumpi. Esto también no es normal, no es legal. Lo legal es, esto tiene que haber como terminado como esto. El terminado, digamos, el comienzo, pero más pegadito. Nunca hay, vea, está cortado, vea. Sí, está cortado. Esto ya aprendieron, hicieron este tipo, esta cantidad, envolvieron no sé cuántos metros en el telar, entonces está tejido en el telar, pero con plástico. Nosotros no tejíamos con plástico. Antiguamente era con penco. Con penco, con cabuya, claro. Entonces, de lo que nosotros servíamos como hijos de mi papá, ahí hasta edad de 15, hasta 18 años. En esa edad era mi prima que vivía por Asaya, por otra comunidad, yo soy de Toco, por otra comunidad que vivía. Marido de mi prima me dijo, no sé cómo, a mi hermano le enseña. Es el primero, que se llama Coco. Coco. Otro que nos enseñaba es casi el parecido. Coco es rombos, ¿no? Sí, los rombos son los cocos. Cocos decían. Ya, cocos es rombos. Y también que decían que es palma. Palmas. Que sí parecen las palmas, ¿no? Sí. Entonces esto me enseñaron. Y hay, es como que un coco y bastantes palmas. Sí. Y estas líneas. Canetillos. Canetillos. Entonces, lo primerito, los únicos que me enseñaron es ¿cómo se llama esto? Dibujitos, coco y palma. Y esto es de este sector, se usa bastante, Sí. las mujeres. Sí. Hasta también las mujercitas tejían una comunidad de San Pedro que se llamaba. De esto se vivía, se entretenían, parece que a veces vendían. ¿Y cómo hacen para saber cuándo comenzar con un nuevo color y cuándo terminar con un nuevo color y cuándo comenzar? ¿Cómo hace eso en la cabeza para saber cuándo comenzar y cuándo terminar con el color? Porque esto es perfecto. Me hace hacer usted aquí y yo le hago. Entonces, ¿cómo sabe usted cuándo comenzar y cuándo terminar? ¿Cuándo comenzar y cuándo terminar? ¿Cuándo comenzar? ¿En la cabeza qué piensa? Aquí hay, en la cabeza tengo... Ya tiene en la cabeza la idea de cómo va a quedar. ¿Usted estaba aquí en el curso? ¿No? Le estaba indicando cómo se hace. Ahí está el ordidor para esto. Se hace, le tengo en... Si es hilo más gruesito, el número de hilos le hago, y ahí le empiezo con un solo color, y ahí después viene con ambos variados, y ahí es los pares. Ya cuando termino esto, ya viene chullado, ya una vueltita, viene a hacerse esto. Chulla significa uno. Sí. Entonces ya hay vuelta,
una hebra, una chuchita, porque el hilo es blanco hasta acá. Ya es para este dibujo ya funciona par, un color y un blanco. Ya. Interesante. Variado. Variado y chulo. Variado y cruzado está bien esto. Ya, ya. Pero esto es este ancho es de moda en este tiempo. Nunca sabíamos hacer ancho. Era normal así nomás, un poquito más ancho. Un poquito más. Pero y esto no es de aquí, este tipo de diseño. Sí, estos son otavaleños porque aquí, como digo, aprendimos desde Los cocos. ¿Y los cocos y las palmas tienen algún significado? algo debe haber porque Pero no sabe. no sabía porque no nos ha Porque los cocos y las palmas son plantas de la costa. Sí, palmas. Y el coco también. Entonces me pregunto si es que ustedes tenían, ¿de dónde, los antecedentes de ustedes, de dónde vinieron? Sí, eso pues, como no soy tan mayor que sea Claro. que sepa más cosas. Nunca se preguntó de dónde vinieron. No. Están porque están, nunca se preguntó. Solo sabía que esto era de aquí, Ya. sabíamos tejer sentado, Ujú, no en el telar. Mamá, cuando se dice coco no se refiere a la fruta del coco, se refiere al patrón. Sí, yo sé. Al Rombo. sí. Entonces, eso nomás, y no era así, claro que era así, pero eran con dibujo, pero otros mayores sabían eso. Yo aprendí, era solo esto, como Ya. joven. Ajá. Más mayores que mí sabían los dibujos estos. Ujú. Así, con cariño. Otros dibujos, ¿dónde le tendrán mi mujer? No se preocupen. Entonces, no he entendido qué significado de esto. No pasa nada, solo que me preguntaba nomás si es que hay un significado. Y si es que usted quiere explicar cuánto tiempo se demora en hacer esto, ¿cómo explica el tiempo usted? Cuando le dice, ¿cuánto me voy a demorar? ¿Antes tenía otra forma de explicar o es días, horas? Antes decían... Sería un día entero tiene esto. Pero tiene que estar sentado. Dale, día entero. Ay. Claro. Entonces, lo primero hay que hacer un torcido. ¿Cómo le digo? Se hace un torcido para que no se atrasen, que se vaya igualito con este hilo y con el color. Si no, cuando está sin torcer, que se atrasa y viene a joderse el tejido. Las de abajo son un poco más duras. Las de abajo, más de abajo. Vea, aquí se ponen 3 hebras, 3 hilos. ¿No viste la de Husky? 3. Ahí es, sino que yo les torcí. Le tiene que torcer. Entonces, ahí. Ya. Un pareado en este tanto es 15 vueltas. Si no, en ese tipo de tejido, en ese tipo de telas que siento que se llama panda. Entonces, ahí ¿Cómo es la...? viene a atrasarse, por ejemplo, si hago la letra, ya no es igual que se está cruzándose sin fallar, sin atrasarse. Como esto, cuando es letra, viene a atrasarse, vean. Viene 3 hilos, 3 minis, y acá viene 2, 4, 6, 8 minis, entonces viene a atrasarse. Entonces el hilo viene a aflojarse. Pero ahí no varía mucho, ¿no? Y ya no sé. No va igualito el tejido. Ya. En este tipo de tejido va igualito. Por eso, en ese caso, nosotros sabemos torcer para que aguante. Ahora es vuelta en un tabalo que ya cogieron ese tipo de telar, o ahora es de moda que ya cogieron una máquina. La máquina ya, solito la máquina. Solita, solo le pone urdir. Este tipo de lana le pone un palo que se llama incuyo, le envuelve sin torcer. Entonces ahí ya no hay ningún problema.
Porque cuando está, se llama Shaya, Shaya, que le dice hilo blanco. Shaya, son colores Shaya mismo, pero en color, en el tela le ponen aparte esto, otro tipo. Nosotros somos, cuenta en este nuestro tejido en el sentado, torciendo, pero es igual para los dinos. Pero ellos van, cuenta, en el incluyo muy aparte va ese color, y la Shaya es aparte, entonces para ellos no hay ningún problema porque en el incluyo le encuentran una soga, les sueltan poco a poco, les sueltan tejido. Cuenta, no se puede en nuestro tejido así, pues, tiene que, tejer siempre sin torcer, no se puede. no se puede, tiene que estar siempre ya. Ahí viene Jones y se da. ¿Y usted no le pone una foto o algo para guiarse con un dibujo? ¿No dibuja algo y después con eso se guía cuando hace? Por ejemplo, esto. Ajá, usted no se guía, por ejemplo, con un papel y dibuja el diseño primero y después se va al telar, o solo se queda en la cabeza el dibujo. Ya en la cabeza. Ya sé que. Solo este tipo, ¿no? Ya hay los dibujos, los animalitos. Yo le tengo hecho en el cuaderno para no olvidar. Entonces le dibuja en el cuaderno y va viendo, dependiendo del cuaderno, va viendo qué poner. ¿Qué tipo? A ver, cuál hilo le bajo, le subo, formar el rabito, así, un mono. Un mono. Está con rabito enroscado ahí sentado, de ahí, más o menos, así se dibuja. Esa es la antigüedad. Nuestros mayores, más mayores que mí, Hacían han los monos. ¿Y cuánto se demora hacer una guagua chumbi? Ya le digo, un día entero. Pero del delgadito este. Sí, delgado. ¿Y el más grueso? Pues casi igual. El ritmo en ese paso que se teje, lo mismo es, sino que en el horrido se demora, en el torcido se demora. Supongamos sería un día y medio. Bien. Pero en este largo. Ya. Y una otra cosa, cuando usted le enseñaron, porque las mujeres como hombres tejen, no hay como que la mujer hace esto y el hombre hace esto, las mujeres y los hombres tejen. Cuando era usted más joven, ¿le tejían con juegos, les hacía con juegos a enseñar o era directo a enseñar? ¿No habían juegos o cosas que les ayudaba a entender cómo tejer? Más o menos, ¿qué juegos? Puede ser, por ejemplo, juegos como, a ver, enseñemos lo que es un par. Entonces, les enseñaba lo que es un par. A ver, ¿qué animales se emparejan? Okay. Entonces, para que usted vaya entendiendo más rápido, utilizar juegos para entender. ¿No hacen eso? No. Siempre les enseñaban tal como era, nunca usaban juegos para esto. Lo que sí sé es que la mama chumbi y la guagua chumbi también son diferentes dependiendo de la actividad. Es decir, si es que se van a casar, tienen otro tipo de tejido. Otro tipo de tejido, ¿no es cierto? Sí. Que no es siempre una razón de ponerse, depende mucho de qué es lo que se va a hacer ese día. Tienes el chumbi de a diario y tienes el chumbi más formal. ¿Cuál es la gran diferencia entre el de a diario y el más formal, el que utilizan para casarse o para hacer una cosa festiva, más festivo? Sería en esto mismo. Lo más rápido que se hace y solo en esto. Y ahí en eso se demora, en el dibujo más. Hay dibujos diferentes que utilizan las mujeres cuando se casan. ¿Qué utilizan? ¿Qué tipo de chumbi utilizan cuando se casan? En este tiempo, cualquier faja. No hay una diferencia. Sino que ya en esta temporada ya según como, por ejemplo, primera comunión, confirmación, ya le contagiaron
Las es para costumbres españoles. cristianas. Entonces, vestido blanca también ya utilizaron fajas blancas. Ah, las fajas blancas. Sí. Interesante. Eh, ¿Y los hombres? Porque los hombres también usaban tipo chumbis, ¿no es cierto? Me acuerdo, los tipo faja no usan los hombres también. más antiguamente sí. Sí, los hombres antes utilizaban una... Por ejemplo, el vestido era costumbre, como le digo, bondillos camisa, bondillos calzo. Se ponían y un tipo aquí amarrado, Una cosa amarrada. Sí. amarrado, y la camisa le ponían así, Ajá. y un cordón tenía mi papá, nunca faja, Nunca faja. cordoncito. Amarraba y iba. Ahora utilizamos correa. De la ya le reemplazaron al cuerpo. Ah, ya. Bueno, le agradezco mucho. Yo creo que ya me quedé sin más preguntas. ¿O hay alguna otra cosa que usted quiera ¿O decirme? quiere ver cómo tejo? Claro, veamos. Sí, sí, sería súper interesante. Voy a apagar, pero Gracias por la vamos a ver cómo teje.